Las personas que sufren de las mamas, lo he comentado ahí en algunos videos, pero igual voy a tratar de añadir cosas o ser más claro para hacerlo distinto. Normalmente son personas que tienden mucho a amamantar, y me refiero a amamantar, mucha gente me pregunta, ¿y qué? Pues, ¿cómo es eso, no? Pues a ser mamá de todos, y tienen una excesiva preocupación por maternar, por ser la mamá de todos. Normalmente son la mamá de los amigos, la mamá del marido, la mamá de hasta de los vecinos, la mamá de la gente en el trabajo, de sus compañeros. Y, y obviamente ellos, o la gente que sufre cáncer de mama, y digo ellos porque también al hombre le da cáncer de mama. La gente cree que nada más es cuestión de las mujeres, pero no, el cáncer de mama también se da en hombres. Las mamas son tejidos de protección y siempre de alguna manera se va a alterar su función cuando tengamos una preocupación por no poder proteger o por no poder ser protegido. Fíjate bien, el cáncer de mama, aunque mucha gente cree que cae del cielo por mala suerte, o que por el cigarro da cáncer de mama, por herencias, o porque mi mamá tuvo cáncer de hígado, yo tengo cáncer de mama, eso no es así. Pues es tan ilógico como decirlo, que te da cáncer de mama porque tu mamá tuvo cáncer de hígado. Eh, pues es ilógico. Eh, la persona que sufre en las mamas, altera la función de las mamas, siempre va a tender a maternar, siempre va a querer ayudar al otro, pero de manera excesiva, va a querer protegerlo. En un diestro, eh, en un diestro o en una diestra, la mama izquierda siempre va a tener que ver con hijos o con personas que dependan de nosotros. Y pueden ser hijos simbólicos. Por ejemplo, un perrito, si se quiere muchísimo un perrito y se pierde, se puede somatizar en las mamas. O sea, no necesariamente tiene que ser un hijo. Puede ser alguna persona que tú ves como tu hijo y que aunque no lo sea, puede ser un hijastro. Y si tú lo quieres ayudar y proteger y no lo estás haciendo, puedes alterar la función de la mama. En un diestro sería el lado izquierdo. El lado derecho sería más bien la desprotección por parte de una pareja probablemente, porque el lado derecho de nuestro cuerpo son todas las personas en un diestro que están a tu mismo nivel, o sea que no serían ni tus padres ni tus hijos. En la mama izquierda serían padres, hijos, y en la derecha serían todos los demás. Entonces, si a lo mejor hubo una desprotección de una pareja, muy probablemente somatices en la mama derecha. Pero ojo, el tema obsesivo es la protección, porque la mama es un tejido de protección, pertenece a la segunda capa embrionaria, la del mesodermo antiguo, que tiene su sentido biológico la protección. Ahí entran todos los tejidos de protección, como son la pleura, el peritoneo, el pericardio, la meninges, eh, y claro, las mamas. Entonces, todo lo vivido en términos de desprotección se va a ir a las mamas, todo ese estrés. Pero para yo, fíjense bien, esto es lo importante, porque para yo tener una obsesión por proteger, una obsesión por ayudar, eh, debe de haber un tema ahí añejo no resuelto. Probablemente, bueno, no probablemente, sino es un hecho que las personas que tienen ese exceso no fueron maternadas o no las protegieron. Entonces, si yo no fui protegida por mi padre, yo no fui protegida por mi madre, yo no fui maternada por ella. Y mucha gente dice, bueno, es que yo sí tuve mamá. Bueno, quizás sí tuviste mamá, pero tu mamá cumplió el rol del padre porque el padre se fue. Quizá el padre desprotegió el nido, quedó la mamá y la mamá deja de hacer el rol de madre, pasa a hacer el rol de padre porque biológicamente conviene que la mamá pase a ese rol porque
hay que cuidar el nido, hay que proteger la cueva y, y tiene que pasar autoridad la madre. Entonces la madre deja de ser mamá, pasa a ser papá y ahí es donde nos damos cuenta que nuestra mamá no estuvo, o si estuvo, no cumplió ese rol. Entonces, solamente así, teniendo una situación así, pudiéramos explicar por qué la mujer o el hombre puede tener una obsesiva preocupación por proteger o ser la mamá de todos. Pero fíjense una cosa, como yo no tuve mamá y sé que eso se siente muy mal, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a ser la mamá de todos para que no sufran lo que yo sufrí. Entonces de esa carencia, más bien, esa carencia es la que se convierte en un exceso en un futuro. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Diría cualquier persona con cáncer de seno. Pues quizá tranquilizarnos, darnos cuenta que nuestros hijos a lo mejor ya son cuarentones y no necesitan nuestra protección. Se pueden proteger ellos solos. De alguna manera tomar conciencia de ello. Es que yo siempre digo que somos seres ilógicos. Y digo que somos seres ilógicos porque de repente te encuentras en la consulta, claro sin hacer juicios, porque ya dijimos que hay una explicación del por qué las personas somos así. Te encuentras de repente en la consulta o en los seminarios o en los cursos, te encuentras personas que tienen hijos, personas mayores que tienen hijos que ya tienen 40 años. Y es increíble darte cuenta que siguen preocupados por ellos, inclusive están preocupados por darles dinero. Voy a poner otro ejemplo que probablemente suene cruel, y repito, esto es sin hacer juicios. Una persona, imagínense, con un hijo en la cárcel, por un delito que cometió, quizá real o no, o acusado por un delito, quizá cometió o quizá no, y la mamá está súper preocupada por él, cuando la mamá no tiene dinero para ayudarlo, para pagar a un abogado tampoco, y ella tampoco sabe de leyes. Pero la mamá está muy preocupada por él. Y es esta preocupación excesiva, aunque sepamos que no podamos hacer nada por nuestros hijos, sigamos preocupados por ellos, a pesar de que ellos ya a edad adulta toman sus propias decisiones y ellos son responsables de lo que deciden. Y quizá tendríamos que entender eso. Quizá el cáncer aparece para que comprendamos eso. Que miren, yo explico siempre, ya me agarré aquí del cáncer de mama, pero es que es muy interesante. Además hay mucha gente que está sufriendo del cáncer de mama. Si conoces a alguien, puedes etiquetarle este video si quieres. El cáncer de mama, fíjense, nosotros, un cáncer de mama finalmente es una proliferación celular en la mama. Pero, de hecho, la mujer prolifera las células de la mama cuando es mamá, por ejemplo. Pero el tema de cuando es mamá y se multiplican las células en la mama, fíjense cuál es la diferencia. Siendo honesto, si tú cuando eres mamá y proliferas las células de la mama, hay una mitosis celular, pues es como si estuvieras haciendo cáncer en la mama. Pero ¿por qué no hay problema ahí? ¿Por qué no te aplican una quimio ahí? ¿O por qué no te recetan una quimio cuando estás en el proceso de ser mamá, del embarazo, de maternar, de amamantar? Pues porque ese proceso va a terminar o finalmente termina ese proceso. El proceso de ser mamá va a durar un tiempo, termina, se soluciona y listo. En el caso, fíjense cuánto dura el proceso de ser mamá, meses, quizá un poquito más de un año, tu preocupación por tu hijo, amamantarlo, etcétera. Pero cuando estás preocupado por un hijo, puedes durar preocupado años. Por ejemplo, si tu hijo está en la cárcel
y dura 5 años y tú estás preocupado por él, imagínense, ya no es un proceso de un año, ya no es un proceso de 9 meses, ya no es un proceso de 2, 3 años que amamantas a un hijo, es un proceso que dura mucho tiempo y además la intensidad y la preocupación es mucho mayor, porque cuando tú eres mamá, tú estás viendo a tu hijo que está bien y no hay tanto estrés. Pero cuando un hijo está en la cárcel, cuando un hijo está enfermo, está a punto de morir o está en el hospital, pues la preocupación es mayor y aparte no puedes hacer nada. Entonces es este largo tiempo y exceso de preocupación el que hace que las células sigan multiplicándose y es el que hace que se convierta, posteriormente vas a ir al doctor y te van a decir que tienes un cáncer de seno. Pues habría que tener calma, ¿no? Y saber, y ayudar cuando se puede, y quizá aceptar cuando no se puede ayudar, y aceptar la realidad, y tener tranquilidad. Eso es lo que podríamos hacer. Por ahí vi que me estaban preguntando ahorita sobre, ay Dios, sobre la ansiedad. Miren, ahorita hablo sobre la ansiedad, déjenme irme un poquito más arriba. Papilomas. Mira, el papiloma es un problema, obviamente hay estrés, hay que ver dónde se tiene el papiloma, porque el papiloma se puede dar en cualquier parte, puede inclusive haber en el cuello, en un ojo. Pero bueno, lo más común es en la matriz. Cuando hay papiloma, en la parte femenina, pues me refiero, o en la parte masculina, tendríamos que buscar un conflicto sexual. Probablemente estamos teniendo estrés sobre si nuestra pareja está con mujeres sucias o está con otras mujeres. El propio estrés de que mi marido esté con otra o mi esposa esté con otra me puede llevar a un estrés sexual en donde yo creo que mi marido me puede pegar algo y ese estrés sexual te va a llevar a tener papiloma. Eh, ¿Qué más? Saludo, bueno, digo, hablando un poquito cortito del papiloma, porque ya veo que son muchas preguntas. El dolor de cabeza, mucha presión en mi ojo derecho, dolor de cabeza, pero se va hasta el cuello del hombro. Bueno, miren, eh, bueno, obviamente aquí lo mejor sería tener un diagnóstico médico, ¿no? Sería lo mejor. Pero bueno, si nos vamos al simple sentido biológico del dolor, pues el dolor de cabeza siempre duele, o la cabeza siempre duele cuando hay dudas. Fíjense bien lo que sucede. Si tú eres una mujer que te duele la cabeza, un hombre que te duele mucho la cabeza y haces mucho estrés intelectual, lo que haces es mandar la sangre a la cabeza. ¿Y la cabeza para qué? Fíjense, cuando nosotros hacemos la digestión, el cerebro manda la sangre al estómago. Es por eso que nos da vagotonía después de comer, que la sangre se va al estómago. ¿Para qué hace eso el cerebro? ¿Para qué la manda al estómago? Pues para ayudar a hacer la digestión. En este caso, ¿por qué la mandaría al cerebro? Pues para pensar mejor una situación. Entonces, si tú eres una persona con dolores de cabeza, con migrañas, seguramente, o no seguramente, lo que sucede es que manda sangre al cerebro para pensar una situación mucho mejor. Una preocupación, una duda, lo hice bien, no lo hice bien, etcétera. Y eso te puede llevar a tener dolores de cabeza, pero vamos viendo por qué somos así, por qué la persona duda, por qué la persona tiende a estar pensando mucho algo o dudando de sí, si lo hizo bien o si lo hizo mal. Una persona que constantemente sufre de dolores de cabeza es una persona que tiene ese programa intelectual. ¿Cuál sería el programa? Pues una desvalorización intelectual. Es una persona que me hace sentir que yo intelectualmente no valgo. Eso puede hacerlo tu madre o tu padre en la infancia o en la adolescencia. Hay muchas formas de hacer sentir tonto a una persona, muchísimas formas. Fíjense, yo platico esto en los seminarios. Imagínate que tú haces mal algo cuando eres adolescente o eres niño y tu papá te dice, niño, pon atención, todo lo haces mal, todo lo tiras.
no te fijas. Sin usar la palabra eres tonto, puedes estar haciendo sentir tonto a tu hijo. Inclusive, tu hijo ya se pone abusado después de muchas veces que le repetiste lo mismo y ya lo hace bien. Y el hacerlo bien, ahora tú le dices, vaya, hasta que no lo tiras, hasta que lo haces bien. También ahí estamos diciéndole tonto simbólicamente a nuestros hijos. Después el niño crece o la niña crece y vamos a suponer que deja las llaves del carro dentro del coche. Ya no se lo va a preguntar. Cuando se dé cuenta que dejó las llaves dentro del carro, ella va a decir, soy una tonta. Y es que ya está instalado el programa en el cerebro de la persona donde ella ya se siente tonta. Y eso va a hacer que todo el tiempo tenga que estar pensando bien todo para no equivocarse, porque simbólicamente puede aparecer la madre o el padre para regañarlo, simbólicamente. Y ella ya no quiere sentirse tonta, entonces eso va a hacer que lleves en exceso sangre al cerebro y eso va a hacer que te duela la cabeza. Porque cuando el cerebro baja, cuando la sangre baja del cerebro, la cabeza va a quedar inflamada. Y es por eso que se produce el dolor. El dolor en la cabeza es una fase de reparación. Eso quiere decir que el conflicto, el estar piense y piense, ese sería el conflicto, el dudar, ya está resuelto. Ya está resuelto el conflicto, entonces me relajo, la sangre baja entonces y es ahí donde duele la cabeza. Espero que te haya servido. Ojo, el cuello va a responder dolor. Miren, uno dice, bueno, ¿cómo es esto del avío? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo, no tiene chiste. Es lo más sencillo que te puedas imaginar. ¿Para qué? Y lo voy a poner aquí con el cuello. ¿Para qué sirve el cuello? Pues, para decir sí o no, o agachar la cabeza. Si tú vas hoy al gimnasio, si tú vas hoy al gimnasio y corres, sería como la parte de estar estresado. Estoy corriendo, estoy estresado por correr. Vas a irte a dormir y en la mañana vas a amanecer con un dolor que vas a parecer Robocop. No vas a poder ni moverte. Bueno, lo mismo sucede con el cuello, Claudia, me imagino que te llamas Claudia Galván. El cuello no duele porque sí. Tú pones duro los músculos del cuello, los pones muy duros. Quizá no te das cuenta, más bien no te das cuenta cuando los pones duros. Hazlo consciente. Yo era una persona que sufría de dolor de cuello, de repente me quiere dar y digo, chin, ¿dónde estoy haciendo el estrés? Porque yo siempre lo digo, no porque nos dediquemos a esto nosotros, no nos enfermamos. El que te diga que no se enferma y se dedica a esto, o no mencione que se enferma, pues claro que está fingiendo que, pues no sé, que no es ser humano, yo creo. Pero mientras estemos vivos, vamos a tener emociones y vamos a enfermar, aunque nos dediquemos a esto. La diferencia es que ahora somos conscientes y eso va a hacer que nos enfermemos menos, eso sí. Pero claro que si nos asaltan nos vamos a asustar y vamos a estar en estrés. Y si vamos a entrar en estrés quizá haya una enfermedad después. ¿Qué pasa con el cuello? Estiras el cuello, lo estiras. Ahorita te voy a decir por qué lo estiras. Lo estiras, que es la fase como si estuvieras corriendo. Cuando ya te relajas de eso, es lo que digo, el dolor es una fase de reparación, lo sueltas, pero el músculo va a quedar inflamado. Y es ahí donde te va a doler. ¿Por qué lo estiras? Fíjate bien, Clau. Aunque te venga el dolor de cabeza con el cuello al mismo tiempo, pero búscalo. Tanto la cabeza va a tener su razón y el cuello va a tener su razón. ¿Por qué entonces te duele el cuello? Quizá el estrés que estés haciendo sea, no quiero agachar la cabeza, por eso lo pones duro, o bien no quiero decir que no a una situación. Vamos a suponer que seguido te piden cosas y tú, esa es una desvalorización, te piden cosas
y tú las haces aunque no quieras. Entonces, como no quieres decir que no por algo, obviamente es una desvalorización, porque la haces para ser aceptada, para que no se enojen contigo, para que te quieran, para lo que sea. Y esa es una desvalorización. Entonces, como tú quieres decir que no, pero a la vez no quieres, vas a poner duro el cuello. Cuando te relajes de eso, va a empezar el dolor. Analízalo y verás que tengo razón. Se me entumen mis dedos, esto es frecuentemente. Mira, los dedos, hay que ver cuáles dedos se entumen, pero este es muy común de aquí para acá que se entuman. Pero aquí debe de haber una desilusión en este dedo. Pero bueno, las manos sirven para agarrar de las manos, para trabajar. Hay que ver si hay un estrés en el trabajo, que ya no quieres trabajar, o que las personas te están desilusionando, porque luego por eso se entumen. Eh, Eso es lo que yo he aprendido normalmente. El linfodema, ay caray, ya se brincó. Mamá, me duelen desde los 16 años, 2 semanas antes de mi periodo. Híjole, pues habría que analizar. Es que es difícil de repente por aquí sin saber la historia, pero no sé qué pueda estar pasando ahí. Habría que preguntarte si tienes hijos o no, si tu periodo te recuerda a ello. No sé si quizá perdiste un hijo y simbólicamente el venirte tu periodo es como si lo volvieras a perder. No lo sé, puede estar por ahí. Híjole, esta onda no me deja regresar mucho. Pero bueno, inflamación, voy a tratar de contestar lo mayor, lo más que pueda. Eh, ok, bendiciones, saludarte desde Colombia. Desgaste de las muelas, por favor. Bueno, los dientes son para pelear. Normalmente los desgastamos haciendo estrés en la noche. Hay que revisar si se quiere morder a alguien de coraje. Debe de haber un coraje ahí con alguien y quizá por eso los tienes desgastados, porque en la noche los haces presión con los dientes. Quiste ovario derecho, bueno, el ovario, los ovarios son el equivalente a los testículos del varón en la mujer, del hombre. Recuerda que los ovarios, eh, pues de alguna manera tienen que ver con hijos. Entonces ahí, no a mí, hay que buscar si estás haciendo estrés con un hijo. Estoy casi seguro que sí, real o simbólico, acuérdense. Mucha gente por eso asiste a los seminarios, porque hay muchas cosas simbólicas y aquí las enseñamos. Entonces hay que ver, o alguien que está representando un hijo para ti, y, obviamente puede haber coraje ahí. El Parkinson, bueno, pues el Parkinson es un movimiento involuntario. Hay que ver cómo se hace el movimiento, porque eso nos va a decir, Judith, cuál es el conflicto. Por ejemplo, si lo hace así, puede haber hay que ver desde cuándo y buscar si hay un conflicto de contar dinero. Puede ser muchas cosas, ¿eh? Pero fíjate cómo no puedo controlar el movimiento de la mano. Entonces hay que buscar algo que no se pueda controlar en la época de la persona cuando comenzó. Eh, Finalmente, el Parkinson se pierde el control. Entonces hay que ver de qué se perdió el control, pero el movimiento nos va a decir mucho. Puede inclusive ser una pelea, de golpes. Gracias, gracias, saludos desde Tampico, Tamaulipas, Armando. Saludos, te esperamos con ansia. Fíjense que quiero ir a Tamaulipas y tengo muchas ganas de ir a Tampico. De hecho, tengo ahí conocidos, primos de mis primos. Pero bueno, no se ha dado. Espero pronto estar por allá. Eh, dice Tefi Jiménez. Ah, están etiquetando. Muy bien, muchas gracias por eso. Fernando, tengo miomas y sangrado fuerte. Me dio anemia en consecuencia. Bien. Miren, la anemia es una desvalorización, obviamente, es una fase de estrés, la anemia, pero los miomas, sangrado fuerte, híjole, Mutio, es un poquito complicado, necesitaría preguntarte más cosas para ver, pero bueno, hay que ver desde cuándo y buscar una desvalorización finalmente. Bien, deterioro cognitivo frontal, sean 59 años, formidable. Muchos mocos en la nariz tapada, falta de aire, dificultad para respirar.
Graciela, mira, los mocos van a aparecer en una fase de reparación porque ulceramos la nariz, ulceramos las fosas nasales. Tiene su sentido, Graciela. El ulcerar las fosas nasales es porque se quiere oler mejor. Debe de haber un estrés de algo me huele mal, ¿sí? Algo me huele mal. Va a tener que ver con el padre. Y algo me huele mal en casa, en la familia, puede ser. Y cuando te relajes de esa situación, eh, va a aparecer el moco, pero tiene su sentido biológico, tener mocos, muchos mocos, porque el moco va a ayudar, es como el albañil que resana una pared, va a ayudar a resanar las fosas nasales. Entonces, si tú dejas de vivir la vida en términos de sospecha, puede haberse programado por una infidelidad o por una noticia que te dieron que no te imaginabas. Por ejemplo, tengo un medio hermano y no lo sabía, cosas así. Eso te programa a ya no confiar. Entonces eres como muy, yo le digo en broma, muy sospechosa. Todo te genera una sospecha y eso te va a llevar a ulcerar la nariz frecuentemente y a tener moco después. Sale, buenas noches. Es que no me deja aquí regresar. Estoy aquí con mi dedo tratando de regresar, pero no me deja. Bien. Mi mamá tiene ambas rodillas, a punto apenas caminar, ambos brazos, hombro. Miren, las rodillas es para no arrodillarse, entonces es una persona que no le gusta que le digan qué hacer, ni cómo hacer las cosas, no le gustan las órdenes. El hombro es por sentir una falta de apoyo o soy demasiado apoyo y no me dan el apoyo a mí o yo no estoy dando el apoyo que me piden. Y va a tener que ver con cargas, porque si no me dan el apoyo, pues es una carga muy pesada. Entonces viene por ahí. Pero las rodillas es eso, no arrodillarse. Hay que dejar de sentir que la gente nos quiere arrodillar. Somos nosotros los que nos sentimos que la gente quiere arrodillarnos. Nadie quiere arrodillarnos nada. Es más, tú tienes el poder de ti que si tú no quieres no te vas a arrodillar jamás. O sea, ¿por qué hacer ese estrés? Pero vuelvo a lo mismo, no se joden las rodillas nada más porque sí. Ponemos duro los músculos de las rodillas porque quizá vimos a mamá cómo se arrodilló ante papá y dijimos, yo jamás me voy a arrodillar como mi madre se arrodillaba ante mi padre. Y es ahí en ese lenguaje interno oculto donde se programa. Y las rodillas o los músculos o los ligamentos de las rodillas se ponen duros en cualquier situación de estrés donde sienta que alguien quiere pasar o abusar su autoridad ante mí. Con el tiempo las rodillas van a estar súper dañadas o los ligamentos y van a doler mucho. Venitas en las piernas, bueno, pues las venas representan a la madre. Se inflaman con una fase de reparación también. Quizá hay un sentimiento de sentir que se está cargando a alguien, probablemente a la misma madre, si la cuidas, o alguien que represente a la madre. Si cuidas a la madre y sientes que es muy pesado, que tus hermanos no te ayudan, va a haber venas inflamadas. Bien, tengo a quitar filtro. Híjole, hay temas largos de explicar, como para explicarlos aquí. Insuficiencia. Ok. El oído derecho. Estoy seleccionando, tratando de seleccionar. No lo tomen a mal, pero hay temas larguísimos. El oído, siempre va a haber estrés cuando no se pierde contacto con alguien auditivo. El hipotiroidismo, bueno, pues por ahí hay muchos videos sobre la tiroides. La tiroides es el reloj del cuerpo y va a haber estrés siempre que haya estrés en el tiempo. Se me va el tiempo, me quitan mi tiempo, pero hay que ver dónde se programó eso, porque no es normal que hagamos estrés en el tiempo. Quizá alguien nos quitó mucho tiempo, alguna pareja que al final no se casó con nosotros, o bien una madre que no nos dejó hacer nuestra vida. Alergias, hay que ver de qué se tiene alergia. Miren, esto de las alergias, hay muchas preguntas, entonces voy a tratar de explicarles. La alergia, uno no es alérgico, voy a ser un poco irónico, uno no es alérgico a las frutas que solamente hay en la India cuando tú no has ido ni has comido ninguna fruta de la India.
Entonces, somos alérgicos a las cosas con las que, o nos hemos hecho alérgico a las cosas con las que hemos hecho contacto. Entonces, ¿qué es una alergia? Bien, una alergia es una pérdida de contacto en términos de desamor. O sea, me refiero que debe de haber amor en esa relación y que se rompe. Puede ser en una pelea o puede ser en una gran discusión. Puede ser hasta una mala noticia. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que son alérgicos al sol o se ponen muy mal con el sol. Y ellos recibieron la mala noticia de una muerte de un familiar y estaban bajo el sol. Y a partir de ahí se, se, se programan o el cerebro de alguna manera relaciona el sol con esa tristeza. Y puede haber somatización en la piel, por ejemplo. Si se es alérgico a la papaya o a una fruta, a la naranja, pues hay que ver desde cuándo y hay que buscar una pelea, pero yo estaba comiendo naranjas o la naranja estaba ahí. Yo, por ejemplo, era alérgico a la aspirina, al ácido acetil salicílico, pero bueno, pues obviamente yo encontré qué fue lo que pasó, lo pude imaginar, porque cuando a mí me apareció la alergia era muy pequeño, pero en esa época mis papás peleaban mucho, entonces yo sé que de ahí se programa. Mi mamá quizá en una de sus peleas yo le dije que me dolía la cabeza o algo, me dio una aspirina y yo ahí me programo a ser alérgico a la aspirina porque relaciono ese evento desagradable con la aspirina. Y bueno, pues finalmente yo he tomado ácido acetil salicílico y ya no tengo ninguna reacción. Pero tuve que hacer ese reconocimiento. Hay que reconocer cuando se programa. Bien, epilepsia, trastornos. Bien, candidiasis bucal. Bien, bueno, mira, Alzheimer. Híjole, muchísimas preguntas. Las muñecas. Bueno, voy a contestar estas últimas. La boca siempre se va a somatizar cuando hay un tema de atrapar el bocado. Entonces hay que ver, bueno, hablamos bocado de algo que se quiere. O lo atrapo, pero no lo consigo retener. Entonces hay que ver desde cuándo y hay que ver qué es lo que se quiere atrapar que no se ha podido. O cuál es el estrés, ¿no? Por ahí la epilepsia, trastornos disociativos. Bueno, la epilepsia son movimientos involuntarios. Aquí en vivo nos olvidamos un poquito del nombre que le han puesto porque de repente el mismo nombre asusta. Asusta en la consulta cuando vas al doctor y te dice que tienes algo. Híjole, hay hasta nombres raros que espantan. Pero vámonos en sí al síntoma o a la manifestación del síntoma. La epilepsia son movimientos involuntarios. Hay que ver qué es lo que hace la persona cuando se mueve. Por ejemplo, yo tengo una pariente cercana que le dio un ataque de epilepsia. Hay que ver cuándo le dio por primera vez, cómo estaba. Por ejemplo, esta persona estaba dormida y su ataque de epilepsia era así, con movimientos así y con las manos aquí. Obviamente, fíjense bien, esta persona tuvo una separación del padre durante el embarazo, o sea, la mamá de esta niña, y esta persona, esta niña, después, ya grande, no ya grande, sino vamos a suponer, voy a poner fechas porque sí tienen que ver, como vivimos por ciclos, entonces tiene mucho que ver las fechas. Si esta persona, su mamá, tuvo una separación con el padre a los 2 años, digo, yo de alguna manera la atendía a esta persona. Esta persona tenía, vamos a suponer, 12 años, que simbólicamente pueden ser 2 meses de embarazo o 3, porque la suma de 12 son 2 más 1 son 3. Esta persona tuvo una separación antes de la epilepsia, del primer episodio. Una persona que representaba al padre en la familia, en la casa, porque él la cuidaba, la hacía rol, era mujer, pero hacía el rol masculino. Ella defendía a su madre, era su tía, pero defendía a su madre y a ella de cualquier cosa, cuidaba, era como muy masculina. Pero ella finalmente se casa y se va a vivir a otro lado y esta persona se queda sola con su mamá.
Estoy hablando de la adolescencia, 12 años, casi una niña todavía. Pero si nos vamos a buscar a los 2 meses o a los 3 meses de embarazo, pueden ser 3 semanas, la mamá se separa del padre de ella o rompen. La mamá se queda sola y ese sentimiento de vivir sola al embarazo la lleva a tratar quizá de retener al hijo, al hijo en el vientre, a la niña, en este caso era niña, y eso la puede llevar inconscientemente como solución a enredarla en el cordón. Entonces, en el embarazo, ella enreda el cordón. La mamá enreda con el cordón a su hija del cuello. Después de esta separación, cuando ella vuelve a tener una separación, aunque sea simbólica del padre, y ella, porque la primera pregunta fue ¿qué estabas haciendo cuando te dio epilepsia? Mi hijo estaba dormida. Dormida, pues es como estar en el vientre, ¿no? Después de una separación, ella empieza a hacer los movimientos como si se estuviera jalando el cordón umbilical porque siente que se está asfixiando. Es una memoria. Y se siente, obviamente la situación también es asfixiante. Si se va el padre simbólico, que es la tía, pues también es de alguna manera algo asfixiante. Y ella empieza a reaccionar con esos movimientos. Claro que normalmente son hijas de madres aprensivas, porque si no fueran aprensivas las madres, no las hubieran enredado con el cordón umbilical. Claro que la madre no la enreda con el cordón por matarla, ahorcarla, claro que no. Es la única herramienta que tiene la mujer para retener a su bebé. Quizá porque comprende que dentro de ella no corre ningún peligro. Entonces debe de haber una obsesión por protegerla. No, claro que no piensa hacerle daño. Las mujeres que enredan a sus hijos en el cordón tienen su sentido de cuidarlas, de mantenerlas aquí en el vientre, porque hay un cierto miedo a que les pase algo si salen de ahí. Bien, sí, por ejemplo, la epilepsia, yo tenía, por ahí tuve una consulta, una epilepsia que la persona hacía esto y cuando la despertaba, más bien cuando despertaba de la epilepsia, empezaba a dar golpes. Entonces ahí nos vamos desde cuándo y podemos encontrar que él tenía bullying en la escuela. Es que el cerebro es tan increíble y el cuerpo va a reaccionar a las órdenes del cerebro para solucionar lo que nosotros no pudimos solucionar o no hemos podido solucionar. Ese es el tema. Entonces, si este niño, analizando desde cuándo, nos podemos ir a encontrar que el niño sufría bullying, lo atacaban los compañeros, él quiso defenderse, pero no lo hizo, entonces, ¿qué va a pasar? Si se vive con estrés, cuando él se sienta agredido de alguna manera por alguien, quizá nadie le quiere hacer daño, pero alguien levanta la voz y ese grito o ese volumen alto de voz le recuerda lo que vivió con los niños, su cerebro va a reaccionar, lo va a mandar de alguna manera al desmayo para evadir ese sufrimiento y después va a empezar cuando despierte a dar golpes, esos golpes que quizá no dio cuando era atacado por sus compañeros. Entonces, les digo, este es un ejemplo quizá de que es difícil consultar por aquí, pero yo con mucho gusto trato de lo que veo que es más fácil de explicar aquí por el tiempo, trato de hacerlo, pero se fijan, un solo síntoma puede tener 1000 motivos, 100 motivos. Entonces me preguntan, oye, ¿por qué la epilepsia? Bueno, puede ser por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por eso. Pero bueno, es difícil de repente, pero espero, Jackie, que te haya podido ayudar. Muchas gracias. El Alzheimer, pues es olvidar. Mira, envío desprogramación. El Alzheimer viene después de una segunda gran separación. Segunda gran separación. Pero vámonos a lo que nos dice el síntoma. Es querer olvidar, es no querer darse cuenta. Entonces hay que ver desde cuándo, pero la persona obviamente ya no quiere darse cuenta, quiere olvidar.
Normalmente son personas que han sufrido mucho, muchas cosas o una sola, pero han sufrido mucho. Las muñecas, fíjense una cosa, las muñecas son para contar dinero, para ayudar, las manos representan al padre. Yo tengo amigos que han sufrido operaciones de las muñecas, muchas, y son gente que le gusta ayudar mucho, pero de repente esas personas que han ayudado les piden ayuda y ¿qué creen? Les dicen que no. Entonces ellas dicen, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no te vuelvo a ayudar. Y eso te va a llevar a hacer estrés en la muñeca, porque doliéndote la muñeca ya no vas a poder echarles la mano, ya no vas a poder ayudarles. Puede ser con dinero o con trabajo. Por ejemplo, en Mazatlán me tocó un chavo, por ahí está el video, que traía dolor en la muñeca y bueno, su jefe le pedía que se quedara tarde trabajando y él aceptaba. Pero un día él le pidió salir de vacaciones unos días y su jefa le dijo que no. Y con eso bastó, él se agüitó, obviamente, y por dentro el lenguaje interno, no expresado, dijo, no te vuelvo a echar la mano. Y ahí empezó su dolor de muñeca. Bueno, pues así es esto. Oigan, pues ya me voy, ya tengo una hora aquí, ya son casi las 10. Según yo iba a hacer otra transmisión en YouTube, no sé si alcance para hacer dos distintas. ¿Saben por qué? Por agradecimiento a ustedes, por estar aquí, por compartir, por preguntar, por sus consultas, por sus asistencias a los seminarios. Y si no han ido, no importa. De alguna manera de ahí salen recursos para estar aquí y vale la pena estar aquí por ustedes. Bueno, de alguna manera hay gente que no puede pagar. Y bueno, qué padre que podamos ayudarlas por aquí. Les mando un abrazo. Mañana voy a estar en Puebla. Si no mañana, pasado mañana, voy a estar conectándome cada vez más seguido. Así como estamos subiendo videos. Por cierto, si no te has inscrito al YouTube, te invito a que lo hagas. Es muy sencillo, solo necesitas una cuenta de Gmail. Ábrela, es muy sencillo, son contestar 3, 4 campos ahí en el Gmail. Abre tu cuenta, te metes a YouTube y te va a aparecer ahí en mi canal, en Fernando Sánchez Biodesprogramación, metiéndote al canal. ¿Cuál es el canal? Porque luego le ponen Fernando Sánchez Biodesprogramación y aparecen todos los videos. Pero realmente va a aparecer una con una foto de un círculo. Ese es el que tienes que apretar, porque entrando ahí te vas a meter al canal. Y ahí en el canal hay más de 250 videos, creo que ya casi llegamos a 300. Estamos subiendo videos diarios. Cuando tú ya te suscribes al canal, le aprietas suscribirse ahí, porque ya que tienes al canal aparece la palabra suscríbete, y a un lado una campanita. Aprietas las dos, te suscribes. Cuando nosotros subamos un video, a ti te va a llegar una notificación. Y eso te va a ayudar para estar al día con todo lo que subamos. Pero bueno, mi compromiso, prometo que en Puebla me voy a conectar en el hotel. Un ratito aunque sea, y voy a tratar de contestar las preguntas que me dejen aquí abajo de este video. Voy a tratar de hacer una cápsula o hacer cápsulas contestando las preguntas aquí abajo. Les mando un abrazo, un beso desde Guadalajara. Les deseo muchísima salud. Les mando buena vibra, los quiero mucho y muchísimas gracias desde aquí de Guadalajara. Los quiero a todos, de verdad. Compartan, no les cuesta nada compartir. Ya el hecho de que las personas sepan que la enfermedad no cae del cielo y que es nuestro estado de estrés el que nos va a llevar a enfermarnos, pues bueno, ya es ganancia, ¿no creen? Compártanlo de verdad. Por otro lado, por último les digo que vamos a estar en Chihuahua también, ya hay gente inscrita y pues bueno, alguien por ahí me ha estado preguntando sobre la drogadicción. Hay que ver cuál es el tipo de droga que se usa. Es largo para platicar aquí, pero te digo, la marihuana representa a la madre, la cocaína representa al padre. Todo lo que tenga mezcla química va a representar al padre. Entonces, la marihuana a la madre, la cocaína al padre. Hay muchos simbolismos en esto. Por ejemplo, la misma ayahuasca, por ejemplo, que muchos platican de ella, representa a la abuela. Bien, y hay que revisar cuál es la emoción, cuál es la droga que se usa
y cuál es la emoción que se lleva antes de drogarse. Por ejemplo, ¿cuál es qué es eso? Porque miren, cuando uno entra a hacer una acción, por ejemplo, uno empieza a drogarse de nuevo, por ejemplo, eh, empieza uno en un estado en donde se quiere reparar algo. Tenemos que verlo así. Es como si, fíjense bien, vamos a poner un ejemplo fácil para irnos antes de terminar. Se nota que me gusta estar aquí, que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero rapidísimo. Si una mujer fue abusada sexualmente, vamos a suponer, no necesariamente es esto, puede haber 1000 historias distintas. Yo como mujer fui abusada sexualmente, mi mamá no estuvo ahí para cuidarme, quizá fue mi padre el que abusó de mí, y yo, cada que tengo relaciones, tengo que fumar marihuana. Y no sé por qué. Obviamente lo del abuso del padre fue cuando yo era muy niña, ni siquiera ya lo relaciono. Pero ahora yo pruebo la marihuana y cada que estoy con un hombre me dan muchas ganas de fumar marihuana. Y cuando fumo marihuana me siento muy tranquila y puedo experimentar una relación con ese hombre amorosa, sin violencia. Entonces, ahí estaríamos encontrando en la persona, fíjense bien, si la marihuana representa a la madre, es como simbólicamente invitar a la madre, no sé si me estoy explicando, simbólicamente estoy invitando a la madre al evento donde hubo un conflicto que ella no estuvo, para que de alguna manera ayude a solucionarlo. Porque yo, estando en un estado inconsciente de marihuana, voy a tener una relación con mi pareja amorosa. ¿Me explico? Entonces, por eso hay que ver cuál es la droga que se está usando, si representa al padre o a la madre, ver qué es cuando yo siento ganas de consumirla, y ver qué es lo que hago cuando la consumo y cuál es lo que me hace sentirme satisfecho cuando la consumo o me hace sentir paz. Este es un tema muy largo. Por ahí precisamente estaba platicando con un exalumno mío que es de Tijuana, que se llama Francisco, y Miguel, son dos excompañeros, dos exalumnos de Tijuana, que ellos están muy entrados en este tema de las adicciones. Y como exalumnos hemos comenzado con la idea de hacer un seminario, o más bien como un módulo del seminario adicional, que hable exclusivamente de las adicciones y de cómo desprogramarlos. Y mi idea, claro, si ellos aceptan, es invitarlos a que ellos lo impartan. Pero bueno, todavía estamos en pláticas. Les mando 1000 abrazos, muchas gracias por compartir. Algo me dicen ahí de la abuela. Bien, la abuela es muy pesada, ¿eh? La abuela de hecho es la más pesada del árbol, porque analicemos, nosotros traemos mucha carga de la abuela, muchísima, muchísima, y más de la materna, porque es la que más sabe de todos, ¿eh? Es la abuela trae mucha información en el árbol, entonces la abuela sabe, y es por eso que cargamos mucho a la abuela en información en nuestro cerebro. Pero bueno, les mando un abrazo donde quiera que estén, los quiero muchísimo. Sigan poniendo ahí que quieren que hablemos y yo me comprometo en Puebla o a hacer una cápsula con los temas y subirlo grabado a YouTube. Así que suscríbanse. O bien, hacemos una transmisión en vivo, ¿vale? Les mando un abrazo, un beso. Cuídense mucho. Los quiero. Gracias por conectarse y por estar aquí. Bye.